Doctor Eduardo Goicoechea, médico internista. Caray, en las recientes, ¿qué fue? ¿24 horas? ¿Qué son? Se registran 8,000 casos más, 13 fallecimientos. Y aquí la pregunta es, ¿los fallecimientos por qué son? ¿Es gente que no ha sido vacunada? ¿Es gente que no se está atendiendo a tiempo? O sea, ¿qué está pasando con las muertes y qué está pasando con los contagios? Fernanda, muy buenas tardes. Pues seguimos en la pandemia, a pesar de que ya llevamos 2 años y medio, seguimos en una fase pandémica. Ahora, ¿por qué las muertes? Cada muerte es lamentable, Por no supuesto. queda duda de eso. Sin embargo, hay que pensar cómo estábamos hace un par de años. Teníamos el mismo número de contagios y teníamos 10 o 15 veces más muertos al día. Hablábamos de 1,800, 1,200 muertos diarios. Aquí vemos el efecto de las vacunas. Generalmente las defunciones son o en personas no vacunadas o en personas que se consideran de alto riesgo, personas con diabetes, con obesidad, con hipertensión y con enfermedades pulmonares, que son las enfermedades que llevan años aquejando a nuestro país. Ahora, la pregunta es, esas muertes de hoy, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque no se vacunaron? ¿Porque no se atendieron a tiempo? ¿Qué estás viendo en el panorama del México actual? Porque ya hemos acumulado más de 6,5 millones de contagios. Eso, la cifra oficial, que no sabemos si es la verdadera, y estamos hablando de más de 330,000 muertes por COVID, que esa también es una cifra oficial que no sabemos si es el triple. Claro, de hecho tienes que pensar que contagiados, multiplícalo por 20. Así ya está muy claro que O sea, de seis por cada millones y persona medio por diagnosticada 20. oficial, por cada diagnosticado oficial, Ajá. hay sobre 20 casos más. Entre que se Anda. diagnostican con sin referencia epidemiológica y entre los que dicen ya tengo COVID, tengo síntomas gripales, no voy a gastar en una prueba. Mi familia está contagiada, yo tengo síntomas. Y contestando tu pregunta, ¿por qué estos muertos no contagiados? Te puedo decir que más de la mitad, perdón, son no vacunados. Personas que no tienen ningún tipo de inmunización, generalmente por falta de confianza en la vacuna. Y pues es una pena porque son muertes prevenibles. La otra parte, sin duda, tienen que ser personas con una alta susceptibilidad por sus enfermedades previas. Muchos también con esquemas de vacunación incompletos y personas de alto riesgo. Recuerda que por lo menos deberíamos de ya estar teniendo 3 dosis de vacuna, por lo menos. Ahora, si tú dices 6 millones de casos, 6,5 millones por 20, pues es toda la población de México. No, es una tercera parte, que es una cifra aceptable en una variante pandémica. Bueno, por 20 sí llegarían hasta 120 millones, son 6 millones a lo largo de la pandemia de contagios. Recuerda que muchas personas ahorita van en su segundo o en su tercer contagio. ¿Y qué tenemos que esperar con las nuevas variantes? Que nos contagiemos más de una o dos veces, lamentablemente. Hemos observado que las vacunas no han contenido del todo el contagio, lo que sí han contenido es la gravedad de la enfermedad. Ya no tenemos hospitales rebosados de pacientes, ya no tenemos tanto paciente crítico, de hecho es muchísimo menos, ya no se están desbordando las unidades de terapia intensiva, Exacto. pero sí tenemos una alta tasa de contagios. ¿Cuál va a ser ahorita el objetivo? Pues seguirnos cuidando, nos tenemos que seguir cuidando, no tenemos que acudir a lugares tumultarios, no tenemos que ir a lugares encerrados, tenemos que evitar las aglomeraciones, ventilar bien nuestras casas y el uso de cubrebocas en todo momento. Siguen siendo los síntomas clásicos de pérdida de olfato, de gusto, fiebre, porque parece que esto es lo menos frecuente en la actualidad. En esta quinta ola o tercera ola, que yo ya no sé en qué ola vamos. ¿En qué ola vamos, doctor? Oficialmente en la quinta. La quinta ola sería el A3. Estamos viendo subvariantes de Omicron. Ahorita lo que está dominando en nuestro país es la variante, o sea, después de variante Omicron viene un número, que es la subvariante. Estamos mezclados entre variante BA4 y BA5. Sigue siendo variantes del virus Omicron en esta quinta oleada que está empezando a tomar nuestro país. A Omicron no le gustan otras variantes, toma por completo la población. No estamos ya viendo variantes como Delta o Sí, no, como no, las no, variantes que no. tenían nombres de ciudades, son subvariantes de Omicron.
que cada variante va a tender a escapar más fácilmente a las vacunas. Ahora, Eduardo, Entonces, dirías, doctor Goicoechea, que eventualmente el Omicron, conforme haya más contagios, va a bajar de nivel, de fuerza, el bicho. Entonces, se va a convertir el Omicron en una gripita mexicana. fíjate que no podemos decir que es gripa, porque Omicron no deja de ser COVID. Tenemos que Ah, seguir cuidándonos como COVID-19. No porque tenga una nomenclatura, tenemos que dejar de pensar en que es COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que vemos en otros países? Sudáfrica, que se parece mucho a México, ya pasaron la ola de esta variante Omicron 4 y de la variante 5. Y ahorita están en una meseta nuevamente, como nosotros estábamos hace unos meses. Lo más seguro es que nosotros lleguemos a una meseta. ¿Qué nos ha enseñado este virus? Que muta. Y que al mutar puede escapar más fácilmente las vacunas. Sin embargo, nos sigue demostrando que las vacunas impiden la gravedad de la enfermedad. No podemos llamarlo una gripita. Sigue habiendo gente con gravedad. Un ejemplo es la cifra que dabas de muertos al inicio de la hombre, intervención. Y digo, aunque sean mínimos, aunque sea una cifra realmente mínima, sigue siendo. sigue siendo y uno no sabe qué parte de ese porcentaje le puede tocar a uno. Entonces nuestro objetivo debe ser no contagiarnos en esta oleada, bueno, ni ninguna otra, evidentemente. Doctor Eduardo Goicoechea, ¿habrá gente que no se va a contagiar? Que de plano está comprobado, porque se decía que si el tipo de sangre, que si la inmunidad, que si tomabas zinc D3, omega, en fin, era mucho más difícil que te diera. ¿Qué, nos actualizas en información, por favor? Claro, la única forma de prevenir el contagio para efectos prácticos son dos formas: uso de cubrebocas y vacunación. No existe otra forma de prevenir la vacunación. Claro que hay gente que ha librado la infección. Esto se ve a dos causas. Uno, que sí se han logrado cuidar adecuadamente y que han podido escapar las partes de contagio. Y en segundo lugar, sí se habla de que puede haber un pequeño porcentaje de la humanidad que sea inmune natural a COVID-19. Pero estamos hablando que no va a pasar del 1% de la población total. Entonces no podemos apostarle a que somos de esos superhombres o No, 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 supermujeres queda claro. que no se van a contagiar. Es 1% de la población, es nada. Realmente tenemos que irnos cuidando con la vacunación, con cubrebocas, cuidando las enfermedades crónicas, comiendo bien, haciendo ejercicio y manteniéndonos en nuestro peso. Eh, digamos que los síntomas, para retomar, están cambiando. Realmente en una fase, en una oleada como en la que estamos ahorita, cualquier síntoma gripal se tiene que tomar como COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. No podemos confiarnos en que tengo mi alergia, tengo un ardorcito de garganta, es que me duele la cabeza, pero han de ser las horas enfrente de una pantalla o alguna otra de estos pretextos que vamos a escuchar frecuentemente en consulta. Ante síntomas gripales, cualquiera que estos sean, escurrimiento nasal, fiebre, dolor, ardor de garganta, dolor de pecho, tos, estornudos en salva, la pérdida del olfato, pérdida del gusto, en algunas ocasiones, algunas evacuaciones diarreicas, dolor de cuerpo, dolor muscular, malestar general. Hay que hacerse una prueba y aislarse para cortar la cadena de contagio. Bien, ¿alguna otra sugerencia? Por cierto, el doctor Fauci, Anthony Fauci, el zar anti-COVID de Estados Unidos, un hombre que ha hecho una labor excepcional en aquel país, anuncia que terminando Biden, él se retira. Y el Fauci de acá sería, digo, no sé qué opines, doctor Goicoechea, pero sería Francisco Moreno, quien hizo una labor y ha hecho una labor encomiable en torno a este tema de el COVID en México. Claro, yo creo que existen muchos, el doctor Moreno, el doctor Sí, Macías, bueno, queda claro, tienes razón. los exrectores de la UNAM, que varios de ellos han sido médicos, los Queda, exsecretarios de salud, sí, han querido moverse de alguna manera, no les todos han desesperados, permitido sus exacto, sugerencias. exacto. Estamos hablando personas, por ejemplo, el doctor Frank, que está en la Universidad de Miami de rector y también ha querido apoyar en la pandemia y no se le ha permitido. El doctor Fauci, bueno, se retira. ¿Cuál es el aporte del doctor Fauci? Plantarse al poder y decir: Sí. es importante vacunarse, es importante usar cubrebocas, tenemos que cuidarnos y no tenemos que asumir que todos nos vamos a contagiar, porque no sabemos quiénes pueden fallecer o quedar gravemente enfermos en el hospital por esta enfermedad. El objetivo debe ser
no contagiarnos. Déjame El mejor mira. consejo que puedo dar es Ajá. evitar tumultos. Perdón. Evitar tumultos. Déjame ir a anuncios QTF. Hay una pregunta de cuarta vacuna. Contigo regreso aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Claro. No sabes la cantidad de preguntas, doctor Goicoechea. A ver, rápidamente. ¿Por qué BA.5 es más contagiosa, hablando de COVID-19? Mira, cada variante que veamos, por definición, tiene que ser más contagiosa para que sobreviva en el medio ambiente. Es por adaptación natural. Estamos hablando Darwin, siglo XIX. Entre más se adapte un organismo, más va a permanecer en el ambiente. Para adaptarse, tiene que sobrevivir y escapar a las vacunas y ser muy contagiosa. Entonces, cada variante que veamos va a ser más contagiosa que la anterior, es un hecho. ¿Cuán- El objetivo va a ser cuidarse más y al vacunarnos, que aunque sea contagiosa, no nos agravemos. ¿Cuándo dejas de contagiar si diste positivo? Por estándar y lo que recomienda hasta la fecha la Organización Mundial de la Salud, 10 días a partir del inicio de síntomas. ¿Cuánto debe de estar aislado? Pues lo mismo, a partir de 10 días, 10 ¿no? días a partir del inicio de Y síntomas. dos últimas. S- Quiero saber si es importante ponerme o no la cuarta vacuna. Y de ser así, La ¿cuál respuesta sería la es, indicada? la respuesta es sí, hay que vacunarse. Ya se están haciendo cuartas vacunas en el resto del mundo. En nuestro país solo algunas personas accedieron a la cuarta vacunación entre abril y mayo. La respuesta es la que le ofrezcan va a ser una buena vacuna en general. Siempre va a haber una predilección por las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Ujú. Sin embargo, ante olas epidémicas y ante la situación de nuestro país, la vacuna que se ofrezca va a ser buena. Hay que ponérsela. Siempre es mejor estar con una vacuna, aunque quizá no sea la top, a estar sin vacunación. ¿Entrará la vacuna en el esquema de vacunación en México? Mi opinión personal es que debe de entrar. Es criminal no meter la vacunación de COVID como parte de un esquema básico de vacunación. Entonces tiene que quedarse y ojalá cuanto antes se apruebe para niños de 6 meses a 5 años. Vamos atrás. México Sí, claro. históricamente ha sido un país que vacuna a su población y en el caso de COVID-19 hemos estado atrás en la No, hombre, hemos vacunación. sido un modelo Estamos 5 o mundial, 6 meses. menos en este régimen, un modelo mundial de vacunación. Hasta este régimen y hasta esta pandemia que se manejó México era con punta las de lanza. patas. Ahora, ante el mínimo De síntoma, acuerdo. la última, ¿cuál es la prueba más indicada para hacerse? Una vez que ya hay síntomas, la prueba de antígenos puede ser razonable, sobre todo por los costos. Tenemos que pensar también en nuestro país y la verdad es muy difícil o es complicado que la población tengamos acceso a una PCR que no baja de 2,000 pesos. Algunos lugares 1,000 pesos, pero en otros lugares hasta 3,000. La prueba de antígenos puede ser razonable siempre y cuando tengamos 1 o 2 días ya con los síntomas. Si no tenemos síntomas, definitivamente es la PCR. Bueno, pues sí, así es el tema. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí. Doctor Goicoechea, gracias por Muchas gracias, acompañarnos. Fernando. Médico internista.